Vean que cuando trabajo con los dos juntos, vean que ahora el test baja a 2 megas, 1.7. Bueno, sí, en el día de hoy vamos a estar realizando configuraciones del router MikroTik. En este video voy a estar realizando configuraciones de interfaces, configuraciones de servidor de HCP, las configuraciones previas que tenemos que hacer en el firewall y sobre todo eso vamos a estar haciendo la configuración de el control de ancho de banda. Lo vamos a estar haciendo en sistemas operativos reales, sistemas operativos Windows, para que todos ustedes puedan ver o tener una visión un poco más real de cómo sucede este control de ancho de banda y cómo se tiene que configurar. Muy bien, lo primero que entonces vamos a hacer es acceder a través de Winbox a nuestro MikroTik. Acá tenemos ya detectó ya nuestra red o nuestro equipo, la dirección IP que le está asignando actualmente al MikroTik. Vamos a conectarlo. Ok, vamos a darle acá OK. Y ya estamos en nuestro router MikroTik. Recuerden que este MikroTik yo lo tengo acá instalado en VirtualBox. Aquí lo tengo, vean, MikroTik ya está corriendo en VirtualBox. Tengo una máquina virtual que es Windows 7. Tengo otra máquina virtual también Windows 7. Quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal, que día a día me siguen apoyando. Además de eso, quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a un nuevo miembro del canal, Ender Oliveros. Muchas gracias, Ender. Bienvenido. Recuerda que en la descripción de este video está un link con el que te puedes registrar para hacerte miembro de este canal. Este sistema operativo, en este caso está representando una computadora. Este también está representando otra computadora que se están conectando a una red de MikroTik, y a su vez MikroTik en este caso tiene una interfaz WAN que es la que se está conectando a mi red Wi-Fi o mi red local, que es la que le va a dar salida a internet. Bien, ok, vamos entonces a configurar todo esto. Principalmente, por si ustedes no lo vieron en ese momento, pues en la descripción tienen el video de cómo hacer estas configuraciones y cómo configurar los adaptadores de red acá en VirtualBox para poder lograr esto, ¿ok? Entonces en ese video pues está todo allí bien detallado. Ok, acá entonces estamos en el MikroTik y lo primero que vamos a hacer es darle servicio a nuestros usuarios, ¿no? Principalmente ya les había dicho que tengo una interfaz Ethernet que es la Ethernet 1. Vean que esa interfaz tiene actividad, ¿ve? Porque esa interfaz es la que está conectada a mi red local. Ustedes la pueden ver acá. Vean, si voy acá al MikroTik, voy a ir ahí, voy a ir acá a configuración, adaptador de red. Vean que el adaptador 1 lo tengo como un adaptador puente y está conectado a mi adaptador de red como tal, es decir, a mi red local, a mi red LAN o a mi red Wi-Fi. Y el adaptador 2, que es el Ethernet 2 que vieron allí, está como una red interna. ¿Okay? Entonces aquí lo podemos ver. El adaptador Ethernet 2 es el que va conectado a la red LAN que en este caso vamos a crear. En addresses vamos a empezar a configurar. Aquí solamente está una sola dirección, que es la dirección de mi red local. ¿Okay? Esa es la dirección que le está asignando a través del Ethernet 1, de este Ethernet. ¿Okay? O sea, la dirección que le está asignando mi red local al MikroTik. Ok, vamos entonces a darle clic acá en este símbolo de más para crear la red. Acá lo que vamos a hacer es colocar la dirección que va a tener esa interfaz, la interfaz Ethernet 2, que sería la 192.168.2.1, su dirección. Colocamos acá /24. En Network vamos a colocar la dirección de red, que sería la 192.168.2.0 y la interfaz, que en este caso es la Ethernet 2. Bien, aplicar, ok, y ahí ya tenemos ya la dirección configurada, ya tenemos la Ethernet 2 configurada. Bien, ahora sí, vamos entonces nuevamente a IP. Ya tenemos ya la dirección tanto del Ethernet 1 y Ethernet 2 ya lista y configurada. Ahora vamos a configurar un servidor de HCP. Porque si vamos a nuestro equipo acá, colocamos aquí CMD, colocamos ipconfig, vamos a poder corroborar que no hay direccionamiento acá en esta PC. Muy bien, vamos entonces a configurar el servidor de HCP server. Le vamos a dar clic acá donde dice DHCP SETAC y vamos a empezar a configurar. En este caso, la interfaz que en este caso vamos a configurar como servidor de HCP no es la Ethernet 1 porque esa es nuestra WAN, es la Ethernet 2. Vamos a darle Next. Ok, acá está la dirección de red, okay, de la interfaz como tal. Y acá tiene, ok, el gateway, que es la 192.168.2.1. Bien. Y acá este es el rango de direccionamiento que va a otorgar este servicio de HCP. Lo voy a dejar así como está. En Next, aquí está mostrando ya los DNS. Esto es, como ya les había dicho en varios videos, esto es algo bastante bueno porque ya esto indica que está detectando ya nuestra red local, es decir, nuestra red Wi-Fi
Recuerden que el MikroTik lo tenemos en VirtualBox y nuestra red Wi-Fi la está detectando como una red WAN, ¿ok? Entonces ya automáticamente él está detectando aquí los DNS de nuestra red local y eso es bastante bueno. Si en este caso ustedes no le detectan los DNS automáticos, pues pueden usar los DNS de Google, con eso no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a dar clic en Next, ok, este es el tiempo y perfecto. Ya tenemos entonces nuestro DHCP listo y configurado. Ahora sí podemos ir a nuestro equipo y vamos entonces a colocar ipconfig. Ok, bien, ya le asignó una dirección IP que es la 192.168.254 y su gateway predeterminado. Perfecto. En este caso no podemos tener servicio a internet porque realmente todavía no hemos configurado el firewall. Para allá es donde vamos. La tercera configuración que vamos a hacer es configurar el firewall. El firewall, vamos a la parte acá de NAC. Aquí la tenemos, NAC. Vamos a dar clic acá en esta cruz o este símbolo de más. En avanzado, perdón, en general, vamos a dar la opción esta que dice SRC NAC, ¿ok? Y acá en interfaz out o interfaz de salida vamos a colocar en este caso que sería la interfaz Ethernet 1, ¿ok? ¿Por qué es la Ethernet 1? Bueno, porque es la Ethernet 1, es la que está conectada a nuestra red local, es decir, la que él está detectando como una red WAN. Y es ahí donde nosotros tenemos que configurar el firewall o la NAC para que haga ese enmascarado, ¿ok? Para que nos pueda dar salida hacia internet. Y acá entonces vamos en acción y en acción vamos a colocar acá máscara, ¿ok? Para que enmascare todo el tráfico. En este caso le vamos a dar clic a aplicar. Ok, ahora nos podemos dar cuenta que si vamos entonces a nuestro navegador, ya deberíamos de tener conexión a internet. Vamos a chequear aquí, google.com. Y bueno, ya tenemos conexión a internet. Perfecto, ya entonces ya le hemos dado servicio a nuestro usuario. Ahora, el detalle en todo esto, y es a donde vamos nosotros en este video, es que necesitamos configurar un control de ancho de banda. El control de ancho de banda, recuerden que en el video que ya les había dicho anteriormente, les había dicho que tenemos que configurar primero un core y después tenemos que configurar los hijos de ese core. Obviamente en el core nosotros vamos a configurar nuestro ancho de banda total. Bien, vamos entonces principalmente acá en KeyWest y vamos entonces a configurar todo esto. Vamos a dar clic acá en este símbolo de más. Vamos a crear nuestro core. Acá sencillamente lo que vamos a hacer en general, le vamos a colocar core o core, núcleo, ¿no? Y en target, entonces en este caso, como está conectado la interfaz 2 al Ethernet 2, bueno, lo voy a colocar en el Ethernet 2. Y acá el max limit, en este caso es el ancho de banda total que va a tener el core. Entonces en este caso yo le voy a colocar como un ancho de banda de carga de 5 megas y en el descarga le voy a colocar 10 megas. Ese va a ser mi ancho de banda total. Lo que tenemos que hacer aquí es darle a aplicar y ok. Vean, ya hemos creado el core. Ahora lo que vamos a crear son los hijos de este core. Simplemente vamos a dar clic nuevamente acá. Acá sencillamente vamos a colocar H1, en este caso para decir que hijo 1, ¿no? Y acá en target le vamos a colocar la dirección de rec de nuestra red LAN, ¿ok? En este caso sería la 192.168.2.0/24. Ahí está, ¿ve? En el max limit le vamos a configurar el ancho de banda máximo que va a tener este usuario o todos los usuarios que están dentro de esta red, ¿ok? Porque estoy colocando acá, en este caso, la dirección de red en el target. Porque yo quiero involucrar a todos los hosts que están dentro de esa red. No es necesario colocarle, en este caso, dirección por dirección. Bueno, eso lo podemos hacer si algún equipo tiene una dirección IP estática como un servidor y queremos limitar el ancho de banda. Ok, lo que vamos a hacer entonces en el max limit es configurarle el ancho de banda total que va a tener todos los usuarios, ¿ok? Siempre y cuando ese ancho de banda esté disponible, ¿ok? Bueno, para eso yo le voy a colocar un ancho de banda total de 2 megas de carga y 4 megas de descarga. Ok, el ancho de banda máximo que va a tener el usuario o todos los usuarios que están dentro de esta red va a ser de 2 megas a 4 megas, siempre y cuando ese ancho de banda esté disponible. Bien, muy bien, yo pudiera haber configurado acá el ancho de banda total, así el mismo ancho de banda que en este caso configuré en el core, porque esto lo que yo le estoy queriendo decir es que mientras o siempre y cuando el ancho de banda esté disponible,
ellos van a tener este ancho de banda máximo. ¿Bien? Ok, ahora lo que vamos a hacer es ir avanzado. Y en avanzado vamos a configurar el Limit AC. El Limit AC se refiere al ancho de banda limitado que va a tener el usuario. Es decir, el ancho de banda garantizado. Es decir, que si el ancho de banda que le estamos configurando acá en general, este ancho de banda no está disponible, ¿ok? Él va a tener un ancho de banda garantizado que es el que le vamos a configurar ahorita, en un momento, ¿eh? Por ejemplo, le voy a colocar acá 500K, ¿ok? Y le voy a colocar, por ejemplo, acá 1 mega, ¿ok? Le estoy colocando 500K de carga y 1 mega de descarga. Bien. Y acá lo que vamos a hacer en esta parte donde dice parent, le vamos a indicar que su padre es el core. Eso es todo. De esa manera vamos a configurar nuestro control de ancho de banda. ¿Sí? Entonces, para que se entienda mejor, vean que le estamos configurando a los hosts un max limit, que en este caso es el ancho de banda total. Ellos van a tener de 2 megas de carga a 4 megas de descarga, siempre y cuando ese ancho de banda exista. Si en este caso no hay disponibilidad para este ancho de banda, pues el usuario va a tener su ancho de banda, que es el reservado, ¿ok? Que es el ancho de banda garantizado, que es el de 500K a 1 mega de descarga. Bien, acá obviamente en parent colocamos el core y simplemente vamos a aplicar OK. Vean que ya tenemos todo listo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer la prueba. Vamos entonces a nuestra máquina virtual. Aquí la tenemos Windows y vamos a ir a fast.com. Vamos a escribirlo acá de una vez. Colocamos fast.com para que vean. Vean que el usuario como tal no va a pasar de 4 megas. ¿Ok? ¿Por qué no pasa de 4 megas? Bueno, sencillo. Porque en realidad él está usando es este ancho de banda. Por aquí lo tengo. Él está usando es este ancho de banda, el ancho de banda máximo que le estamos configurando, de 2 a 4 megas, ¿ven? Porque está disponible actualmente, pero el momento en que ese ancho de banda no esté disponible, él va a tener es el ancho de banda que le estamos realmente reservando, que es de 500K a 1 mega, ¿ven? Le voy a mostrar esto porque esta PC, vean, esta PC que tengo acá, que es Windows 7, tiene una dirección IP. Vean que si yo voy a iniciar el otro Windows que tengo acá, vamos a tener el mismo resultado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos el mismo resultado? Bueno, sencillo, porque recuerden que nosotros acá en general estamos configurando en Target la 192.168.2.0. Esta es la dirección de red. O sea, está involucrando los 253 hosts que van dentro de esa red. Entonces, si yo coloco acá los hosts que vaya a colocar, o sea, coloco 200 equipos, esos 200 equipos se le va a aplicar ese control de ancho de banda que yo estoy configurando aquí. Obviamente, con 200 equipos, el ancho de banda que estamos configurando como Max Limit no va a estar nunca disponible. Y obviamente cada usuario va a tener el ancho de banda que se le está asignando, ¿no? Bueno, esto es simplemente un ejemplo. Obviamente le estoy indicando que son 200 equipos, pero simplemente es para darle un ejemplo, ¿no? Obviamente 200 equipos quizás no van a poder acceder con ese ancho de banda que estamos configurando aquí, ¿ok? Simplemente es algo como una referencia que le estoy indicando. Bien, vamos a esperar que inicie este sistema operativo para que ustedes puedan ver cómo realmente está funcionando todo esto. Ok, acá ya ha iniciado el sistema operativo. Voy a esperar que ya el router MikroTik le asigne una dirección IP. Que ya los servicios de red estén activos. Ok, aquí pueden ver que ya tengo acceso a internet. Voy entonces a abrir el navegador. Aquí estoy en la Windows 7 que he clonado para entonces hacer la prueba. Ok, acá voy a entrar entonces en fast.com. Vamos entonces a esperar que entre. Voy a poner por aquí los 4 megas que ya estamos configurando. 3.6. Si hacemos entonces el test acá, lo voy a hacer acá también al mismo tiempo. Vean que cuando trabajo con los dos juntos, vean que ahora el test baja a 2 megas, 1.7. Esa va a ser la banda que realmente vean que este está en 1.7. Vamos a ver hasta cuánto llega este.
Ahí está, 2.1 megabits por segundo. En realidad ellos están trabajando con el ancho de banda que estamos configurando, el Max Limit, que es este que está acá. Este que está acá, el Max Limit, ¿no? El ancho de banda máximo que van a tener. Entonces lo que les quise mostrar en este caso es que vean que tengo dos computadoras, en este caso conectadas al MikroTik, y que las dos están dentro de esta regla, en este caso de control de ancho de banda que ya estamos configurando. Bueno, mi gente, espero que este video les sea de mucha utilidad. Un video algo repetido de lo que hicimos anteriormente, pero recuerden que en la vez anterior lo hicimos en GNS3 y no quedó así tan real, ¿no? El contenido. A veces las personas aquí buscan contenidos que le hagamos que sean mucho más enfocados a la realidad. Y bueno, eso es lo que quise llevar el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima. Chao.